Bien, como hicimos hace ya unas semanas una serie sobre la República Democrática, los hechos que nos traen nuevamente aquí validan lo que hablamos. Nunca fue más oportuno esa serie y sobre todo el título de la serie, La República No Democrática, para confirmar lo que solamente días después se produjo con el intento de amedrentamiento. Digo intento porque amedrentar es una intención que tuvo el poder con Marino Zapete. Lo que pasa que no todos ante el poder actuamos de la misma manera, y el poder tiene la costumbre de pensar que la gente se amilana, que la gente se calla, que la gente cede a esas presiones del poder, pero no todos están hechos de la misma madera. Y en el caso de Marino era una de sus características, o es una de sus características principales, decir exactamente lo nuevo, lo diferente, y lo nuevo no porque sea bueno, sino precisamente porque es lo que los gobernantes, lo que el poder, en el ejercicio indecoroso, ilícito de sus funciones, en sus contubernios, en su falta de transparencia, en sus actos de corrupción, en sus incompetencias, pero sobre todo en ese estado de sitio que ha mantenido a la población con tal de mantenerse esa camarilla que está en el poder, en el control del destino de todos los dominicanos, ha querido generar como una suerte de sentido común. Y precisamente la gran paradoja son los comentarios como el caso de Marino, que trata de poner una diferencia, pero una diferencia argumentada, una diferencia con las pruebas en la mano, pruebas que en este caso, por ejemplo, eran pruebas que salían, por ejemplo, de documentos oficiales, es decir, del Estado Dominicano. Y lo importante aquí, antes de entrar en materia de lo que le tengo para hoy como comentario, es continuar, es decir, entrar cuando, lo decíamos en algunas ocasiones la vez pasada, cuando los tiempos no están a favor de los pequeños, porque los fuertes todavía son muy poderosos. Es la actitud de los pequeños la que determinará la suerte de los tiempos. Y eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. No, los pueblos siempre viven de cara a gigantes que buscan ser sus verdugos, pero los pueblos siempre tienen luces, los pueblos siempre encuentran esos elementos que marchan delante y que luego, como decía Martí, en ellos va el decoro de todo un pueblo. Y hoy el pueblo dominicano lamentablemente no está en las condiciones de hacer, por ejemplo, lo que se produjo en Puerto Rico, porque aquí han puesto a malvivir a la gente. Y esa forma de sobrevivir en el cual los dominicanos salen todos los días a la calle, como decimos popularmente, con el cuchillo en la boca, a buscar la comida, la salud, el pan de la enseñanza, como dicen, todos esos elementos, el empleo, todos esos elementos son los que ocupan el tiempo de la gente. Pero malas noticias para el poder, el sentido común está revelado. No hay que irse muy lejos, en cualquier calle, en cualquier parada, en cualquier establecimiento comercial donde se aglomere más de una persona. Ahí estará el sentido común hablando de muchas cosas. En primer lugar, hablando del chiste de mal gusto, del show montado que es esta politiquería barata con que la partidocracia ha entretenido a la gente para beneficio de ellos y detrimento de todo el pueblo dominicano. Pero también está todo ese sentido común revelado contra lo que son esos estilos de propaganda. Es decir, la gente no es tonta y el poder sabe que la gente no es tonta y por eso ejecuta las tareas que ejecuta. A pesar de que aquí, como decíamos, la palabra tiene poco significado, la palabra que se dice, porque no es lo que se diga, es que se escucha. Si tiene esa palabra que se dice la posibilidad de cambiar las cosas en un país, es a partir de ahí donde uno determina el grado de democracia. De nada basta o de nada importa si uno puede decir en una esquina todo lo que uno quiera, si esa palabra cae en el vacío, si esa palabra no tiene una repercusión en las instituciones, si eso no logra movilizar a la gente, no por falta de competencia de esas palabras, sino porque la gente está sobreviviendo.
y la gente tiene sus compromisos prioritarios, primarios, de comer, etcétera, como la base fundamental de un sustento de todos los días. Y este ejercicio de sentarse, de escuchar una voz diferente a los que son las bocinas del gobierno, es un ejercicio que pasa de manera secundaria. Por suerte, no todo el mundo está en esas condiciones, ¿no? Y por suerte existen muchos que hoy toman su tiempo, toman recursos, salen un poquito de su rutina y encienden el televisor, o en este caso su computadora o su aparato móvil, para poder tener una fuente de la cual continuar informándose y así nutriendo su ejercicio democrático de pensar su vida en comunidad, de pensar su convivencia, de pensar si lo que está pasando y que nos afecta a todos, porque al final vivimos en un mismo territorio, no puede tener días mejores, no pueden tener alternativas a lo que se está viviendo. Entonces hoy yo quiero dedicarle mi comentario a un tema muy importante de lo que supuestamente la democracia garantiza, el voto. Y esto lo hago, por supuesto, a partir de la actualidad política que se vive en el país, por lo menos de la actualidad electoralista de los partidos, que son las primarias. Las primarias, un ejercicio abierto, un ejercicio que supuestamente está bajo la categoría de libre, y sin embargo sabemos, desde la sociología y más allá, en el sentido común también lo interpreta así, cómo lamentablemente estas primarias están comprometidas precisamente por esa república no democrática que restringe el voto de muchas formas. Entonces mi pregunta hoy, con la cual encabezo este comentario, es: ¿en República Dominicana el voto realmente es un acto democrático? Es decir, todos esos teóricos, politólogos que llenan los platós de televisión, que tienen alguna afiliación con el gobierno, con el poder o con la partidocracia, viven hablando y llenándose la boca de que el voto es lo que dice si un país o no es democrático, si un sistema o no es libre, en fin. Desde la sociología sabemos desde hace mucho tiempo que eso son retóricas, que eso son maniobras que utiliza el poder para decir lo que supuestamente es y no es. El voto tiene muchas formas de ser restringido. En primer lugar, las condiciones personales de la gente para ir a votar sabemos que son muy difíciles en un país en el que la distancia entre la clase política y la gente está más lejos que nunca, y con razón, ¿no? Reiteramos que este país, que ya tiene unas décadas de supuestamente estar en democracia, es un país que ha acumulado un pasivo, un déficit democrático, no solamente en las instituciones políticas, sino sobre todo en las instituciones políticas que están a cargo de resolver los problemas sociales de la gente, de garantizar de que la gente viva dignamente, de que tenga un empleo decente, es decir, un salario decente, que se les respeten sus derechos, sus cesantías, sus formas y condiciones estables para poder garantizar una laboriosidad correcta, para que sus hijos puedan ir a una escuela que realmente le brinde la oportunidad de, si nació por ejemplo en la pobreza, tener las posibilidades de rectificar eso que nadie pidió en la vida, que fue de nacer en condiciones X, y que sea la sociedad la que le brinde la posibilidad precisamente de poder rehacer la vida diferente a como en ella se nació, de cambiar la suerte, cambiar la mala suerte de la gente. Eso es lo que un Estado democrático debe hacer, porque al final la democracia es eso, el gobierno, el sistema de la gente, no de un grupito, de la gente. Y el sistema de la gente quiere decir que esa gente participe de manera concreta en la construcción de su historia. Pero ¿qué podemos decir? Nadie trabaja para hacerlo mal, por lo menos cuando de su suerte, de su propia suerte se trata. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El primer caso de que las condiciones de vida miserables que le han dejado al pueblo dominicano no son responsabilidad de la gente. No es que la gente no trabaja para eso, al contrario. Mucho que trabaja y muy poco que se le paga cuando consigue un empleo. ¿Y qué es lo que se supone que existe entonces hoy en día? La responsabilidad de una clase dirigente que ha sido no solamente irresponsable,
sino perversa en la conducción de los destinos, pero sobre todo ha llegado ahí a partir de la trampa, de las trampas que una supuesta democracia establece a partir de procesos sumamente corrompidos como son lo que denominamos elecciones, y en este caso las primarias. Las primarias, lamentablemente, tienen en este caso el arrastre primero de una desconfianza mayor en los partidos, en los actores. O sea, la gente no está por creer en quienes han sido sus verdugos de hoy o de ayer, ¿no? Y que hoy quieren volver a obtener el poder político con los antecedentes que todos sabemos, sea del PRM, sea del propio Partido de la Liberación Dominicana, sabemos que están ahí. Tenemos un legado presente, actual, de un gobernante y su camarilla que también buscan reelegirse. Pero no buscan reelegirse ellos, buscan reelegir el sistema. Y eso es lo más penoso. Y eso precisamente es lo que la gente mira. La reelección de un sistema que busca burlarse de ellos. La reelección de un sistema que no aporta las condiciones mínimas, los derechos fundamentales, para que la gente pueda de manera correcta, reiteramos, poder vivir en convivencia, en paz, ese derecho de poder vivir en paz. Entonces tenemos primero que esos actores que estamos viendo están totalmente desprestigiados. No representan oferta atractiva alguna que no sea a partir de las prebendas, de los cacaitos que ellos muestran a un pueblo que está hambriento, a un pueblo que está hambriento de sed, a un pueblo que está hambriento de dignidad, a un pueblo que está hambriento de decencia, a un pueblo que necesita no tener confianza en sus instituciones, pero lamentablemente los actores que están jugando no les representan nada de eso. Pero si vamos un poquito más lejos, tampoco les representan los actores que supuestamente arbitran el juego, ¿no? Sabemos muy bien de una Junta Central Electoral, secuencia de la pasada en la que se perdieron escáneres por unas cantidades extraordinarias de millones de pesos que bien pudieron haberle servido al beneficio de la comunidad, se compraron para utilizarla en estas maniobras electoralistas y todavía no se sabe realmente qué pasó a nivel de la licitación, a nivel de qué aportó eso realmente a la democracia dominicana. Pero si nos vamos más lejos, sabemos que se desaparecieron miles de observadores supuestamente a mitad de la noche en unas elecciones que todavía la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el Congreso? No, ¿por qué se tiene tan poca transparencia para eso? Y ni hablar, por ejemplo, del presidente de la Junta actual, que siendo vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, también tenía al mismo tiempo un salario que devengaba supuestamente como pensión de esa misma instancia de Junta Central Electoral a la cual él pertenecía, es decir, que tenía 2 salarios ejerciendo una sola función en el Estado, un país pobre como este. Un país que tiene indicadores de mortalidad prenatal, indicadores de mortalidad infantil, indicadores de mortalidad materna tan altos, ¿no? Donde aquí todavía el dengue es noticia, ¿no? Donde los parámetros e indicadores educativos son de los peores, no del continente, del mundo. Y aún así estos verdugos se instalan desde el poder público, ¿no? Para estrangular el presupuesto nacional para beneficio de ellos. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a una población que vaya y vote? ¿Con qué legitimidad la Junta Central Electoral presenta campañas para que salgan a votar? Es como que un agresor le pidiera al agredido, ¿no?, que lo valide. Es como que un agresor de una mujer le pida a esa mujer, no, que vaya y lo avale, que le dé su legitimidad, que vaya y vote por él. Imaginémonos, esos son los verdugos de este país, esos que están ahí agrediendo constantemente, instalando la violencia de Estado, ¿no? Sobre todo para los más infelices. Entonces, ¿cómo nosotros pensar el voto hoy en día? Sin duda alguna que es una instancia, una sola, una instancia de lo que podría ser el ejercicio de una ciudadanía democrática, pero eso está lejos de ser suficiente, más en las condiciones que hemos descrito en las cuales se da ese fenómeno. Entonces hoy, lamentablemente, tenemos unos días tristes, porque va a ser el show, va a ser el espectáculo, va a ser la tétrica historia en curso de un país que ha sido tan mal gobernado por estas personas ante un pueblo tan merecedor de otra suerte. Entonces consideramos lamentablemente que sí, podríamos decir que
no está mal llamar al voto, pero tampoco está bien hacerlo así pelado, como dicen, ¿no? Porque la legitimidad del voto tiene que ganarse. No le podemos pedir a la gente que crea en una instancia como el voto cuando quienes ejecutan o organizan esa votación no tienen legitimidad alguna desde el punto de vista de la gente, de cómo se han comportado en las instituciones, para poder validarlo como algo propio, como algo limpio, como algo necesariamente democrático. Así que dejo esta reflexión para que miremos estos días con mucha cautela, sabiendo lo esencial. Aquí se está religiendo no las personas, aquí se está religiendo un sistema político que es al final el que tiene la responsabilidad de los males que lamentablemente llevan al pueblo dominicano a vivir en condiciones indeseables.